Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta empresa romperá máximos en las próximas semanas. Vamos con el informe semanal del día 7 de junio de 2020, vamos con el repaso de una nueva semana y como siempre vamos a comenzar con PIN, comentando PIN, el valor que comentábamos la semana anterior como idea de inversión, el valor que comentaba el hoy como idea de inversión para la semana. Y bueno, vamos a comentar primero PIN, luego repasaremos rápidamente qué es lo que ha pasado esta semana con los índices, que hemos tenido una semana muy interesante, luego repasaremos el valor que tenemos en cartera y por último comentaré una nueva idea de inversión que traemos. Así que bueno, vamos antes que nada, como digo, con PIN, porque como vemos, PIN esta semana ha hecho nuevos máximos históricos. Como sabéis, la comentábamos la semana pasada como idea de inversión. Eso no significa que entremos directamente en el valor, sino que siempre esperamos nuevos máximos históricos para entrar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en la rotura de máximos históricos de esta semana hemos entrado en PIN. Como vemos, máximos históricos, lo hizo muy bien el día de la rotura, mucho precio, mucho volumen, lo hizo muy bien, justo el tipo de rotura que vamos buscando. De hecho, vamos a verlo en diario para verlo mejor. Sin embargo, finalmente hemos terminado saliendo porque no llegó a tener esa continuación que esperábamos y volvió a meterse un poquito dentro del patrón, ¿no? Tuvimos aquí el día de rotura, esta vela que vemos aquí, donde vamos a dibujar esta rotura a máximos, aquí lo tenemos más o menos dibujado y tuvimos aquí esa rotura, muy buen price action, tiró muy bien, cerró en máximo del día y además apareció un buen volumen en la sesión, por lo tanto tuvimos muy buen día de rotura. Al día siguiente tuvimos un amago de día de continuación, sin embargo se quedó en un intento y finalmente acabó volviendo a meterse dentro. Este día que tenemos aquí fue el día que nos salimos, el que tuvimos este pico aquí abajo. Fue un día muy volátil en el mercado, abrieron todas las tecnológicas muy abajo, al final acabaron recuperando, vamos, hubo un barrido de stops de manual y nos acabó tirando, por lo tanto ahora mismo, como digo, no estamos en pin. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la hayamos olvidado? Pues no, de hecho tenemos nuevamente orden de entrada armada en ping, nada más saltar el stop loss no la rearmamos porque fijaos, fue un día muy volátil, bajó muchísimo, luego acabó recuperando, estuvo como un poco loca, obviamente queríamos ver qué es un poco lo que pasaba, cómo se iba sentando, que no siguiera bajando, que no se volviera a meter de lleno abajo, porque entonces pues sí que no tiene sentido armarla, ¿no? Sin embargo, bueno, al día siguiente volvió a meterse un poquito en esta zona alta, cerró por ahí, por lo tanto volveremos a armar en esta zona de máximos históricos. Voy a limpiar para poder dibujarlo bien nuevamente. A ver si nos carga, aquí lo tenemos. El comportamiento ideal, bueno, pues que comience a acercarse nuevamente a máximos históricos, que tengamos algunas velas acercándonos a estos máximos históricos y que finalmente acabe tirando a esos nuevos máximos históricos. Como digo, nuestra nueva entrada se situaría siempre por encima de esos máximos históricos. Por debajo de ellos no se sabe lo que puede pasar. Si no hace máximos históricos, si directamente se va para abajo, pues directamente no entraremos en el valor, cancelaremos la orden de compra y ya está. Pero si vuelve a tirar, tendremos nuestra entrada en esos máximos históricos. Como siempre, esperaremos que haya nuevamente un buen volumen acompañando el movimiento para poder quedarnos en el valor. Por tanto, esto ha sido un poquito lo que ha pasado con PIN, lo que esperamos, la manera en la que actuaremos con el valor. Por lo tanto, sigue en vigilancia para la cartera Visionarios. Y vamos ahora a repasar un poquito lo que ha pasado esta semana en el mercado, porque como vemos aquí tenemos el índice del Nasdaq Composite, hemos por fin llegado a nuevos máximos históricos. Esta semana hemos tocado máximos históricos en el Nasdaq, llevábamos muchísimas semanas comentando que esto sería cuestión de tiempo porque bueno, desde que recuperamos las medias, desde que recuperamos esta media negra principalmente, que como siempre comento es la media de principal referencia para los índices, para el Nasdaq en este caso, vemos como siempre aparece como soporte, sirve como soporte esta media, siempre que tenemos un mercado sano aparece el soporte en esta media, aparece el comprador en esta zona. Y cuando tenemos rotura de esa media, pues simplemente estamos un poquito en un mercado un poquito en el que hay que estar más precavido, hay que estar incluso un poquito más apartado del mercado. De hecho, cuando rompemos estas medias es muy normal que no veamos máximos históricos, por lo tanto, los visionarios solemos quedarnos un poquito en liquidez. Ya nos pasó en 2018, estuvimos bastantes meses en liquidez, no estuvimos operando hasta que el mercado volvió a ponerse, volvió a tener buena pinta, volvió a estar saludable y esta vez ha pasado lo mismo. Volvimos a estar en liquidez en este punto, fijaos cómo rompió la media, pero una vez la recuperamos ya empezamos a tener esas señales de que el mercado volvía a tener buena pinta, ¿no? Incluso comentábamos que podíamos ver esta recuperación en V que hemos tenido porque apenas tuvimos, bueno, de hecho no tuvimos resistencia a la hora de recuperar esta media, estuvimos 2-3 semanas consolidándola y nuevamente
a nuevos máximos. Lo que comentábamos, que el siguiente punto a alcanzar era este punto de nuevos máximos históricos que ya hemos alcanzado esta semana. Otro dato interesante, hemos tenido la semana, fijaos el volumen de esta semana, hemos tenido una semana con un volumen increíble, muy alto, muy superior incluso a las semanas de bajada, estas semanas con bajada tan vertical, con esa fuga de capital masiva que hubo, que fijaos que hubo un volumen increíble. Sin embargo, esta semana el volumen ha sido muy superior. Incluso he leído, no llegué a confirmarlo, se me olvidó, pero sí que leí que en esta semana tuvimos en 2 días de esta semana tuvimos los 2 días de mayor volumen de la historia del índice, lo cual es muy positivo. ¿Por qué? Porque tenemos al mercado haciendo máximos históricos, tenemos al mercado subiendo en la semana un 3,42% al índice, al mercado en general, y está acompañado de muchísimo volumen. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ese movimiento al alza está apoyado por muchísima compra, por muchísima demanda, que es ese volumen que estamos viendo, lo cual es muy positivo. Veremos si, al igual que tuvimos con las medias, directamente seguimos tirando, hacemos máximos históricos y supone no mirar atrás, aunque sí que sería muy positivo también que comenzáramos unas semanas a aceptar este movimiento. Como siempre decimos, todo lo que sea sumar o consolidar, aceptar, siempre es positivo, porque aceptar el precio eventualmente llevará a una nueva subida, a unos nuevos máximos históricos, a un nuevo tirón, porque es algo muy bueno, incluso sano para el mercado después de esta subida tan vertical que llevamos. Por lo tanto, veremos. Al final, no es nada raro, llevamos comentándolo mucho tiempo, el Nasdaq es el índice de las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas en esta crisis han sido las que, por un lado, menos perjudicadas han visto, o incluso se han llegado a ver beneficiados muchos sectores. Por lo tanto, es normal que ya veamos al Nasdaq ser el primer índice en retomar esos máximos históricos. Por lo tanto, como digo, muy buena pinta, muy bien haciéndolo el índice. Veremos si seguimos a máximos históricos o, por el contrario, nos quedamos aceptando un poquito cerca de estos máximos para volver a nuevos máximos con mayor fuerza. Vamos a ver qué ha pasado esta semana en el S&P. Aquí lo tenemos, porque también ha sido una semana muy buena para el S&P. De hecho, si nos fijamos, ha subido incluso más que el Nasdaq, un 4,91%. El S&P al final contiene muchísimas de las empresas más grandes del mercado. Aquí hay empresas tecnológicas, por supuesto, pero también hay muchísimas empresas de sectores más tradicionales, sectores que se han visto muy perjudicadas en esta crisis, pues porque han tenido que dejar sus operaciones, han tenido incluso posibilidad de quebrar. Obviamente, al tener un parón económico, pues no pueden tener la misma actividad que tiene una empresa tecnológica, una empresa cuyo servicio es de nube o de e-commerce y demás, y pues obviamente se ha visto muy perjudicado. Hemos tenido una subida muy fuerte esta semana. Sí que hemos visto esta semana como estas empresas de sectores más tradicionales, como pueden ser cruceros, aerolíneas, han tenido revalorizaciones muy fuertes, lo cual es pues muy positivo, principalmente un poco motivado por el dato de empleo de Estados Unidos. Para quien no lo sepa, esta semana se ha presentado el dato de empleo de paro de Estados Unidos. Se esperaba un 20% de paro en el país y finalmente ha sido de un 13%, lo cual ha sido muy positivo porque ha estado muy por encima de las expectativas, ¿no? Y eso pues el mercado se lo ha tomado muy bien. El S&P, como vemos, ya ha recuperado por fin la media de 200, esta línea negra que aún no habíamos recuperado, la que comentaba en el Nasdaq anteriormente, que ya habíamos recuperado hace muchas semanas, pues el S&P aún no la había recuperado. La recuperábamos la semana pasada y esta semana, como vemos, al igual que en el Nasdaq, no hay nada de resistencia en esta media y directamente la rompemos con mucha fuerza al alza. Al igual que comentaba en el Nasdaq, siguiente objetivo, estos máximos históricos. Veremos si va directamente a por estos máximos históricos. Como el Nasdaq se pone ya rápidamente cerca de ellos, comienza a consolidar, cualquiera de los dos escenarios es válido. Incluso si quisiera consolidar unas semanas por encima de esta línea negra, por encima de la media de 200 semanas, también es muy positivo. Como digo, siempre que el mercado esté por encima de esta media de 200 días, equivalente a 40 semanas, es algo positivo. El mercado está por encima de las medias, el mercado está por el punto de soporte, lo cual nos viene a indicar que estamos en un mercado sano. Obviamente, tener el mercado en máximos históricos es mucho más positivo, pero nos va dando señales de que lo va haciendo cada vez mejor y mejor, y que ese siguiente objetivo está en esos máximos históricos. Por lo tanto, muy bien el S&P esta semana. Y por último, vamos a repasar el Russell 2000. El Russell 2000, para quien no lo sepa, es el índice de las small cap. Es un índice que tenemos muy importante para los visionarios, un índice que nos sirve de referencia también junto con el Nasdaq y el S&P, porque es, como digo, el índice de las small cap, empresas pequeñitas, y al final nosotros invertimos muchas veces en empresas de este estilo, empresas pequeñitas, empresas de pocos billions, que aunque parezca mucho dinero, como siempre, para Wall Street no es nada.
Y bueno, más de lo mismo. El Russell esta semana por fin ha recuperado la media de 200 sesiones, equivalente a 40 semanas, como vemos aquí, y esta semana ha subido un 8,11%. ¿Qué nos indica esto? Que el inversor va recuperando confianza y vuelve el apetito de riesgo. Al final, no es lo mismo invertir en una empresa de baja capitalización, en una empresa de 2.000 millones de dólares, por ejemplo, que en una empresa ya consolidada, que en un Facebook, en un Google, en un Amazon. Obviamente el riesgo aumenta, son empresas mucho más volátiles, empresas, me repito, mucho menos consolidadas, por lo tanto el riesgo en este tipo de empresas aumenta. ¿Qué quiere decir? Que el índice de estas empresas pues, se vaya acercando a máximos, vaya recuperando medias, pues que el dinero vuelve a entrar en este tipo de empresas, se recupera la confianza del inversor y ya va tomando más posiciones un poquito más arriesgadas, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, muy positivo. Además, como vemos, muchísimo volumen también esta semana en el Russell, superando la media, lo cual es muy, muy, muy bueno. Ya tenemos todos los índices por encima de las medias. Vamos a repasar el valor que tenemos en cartera. Fastly, ya la conoceréis, llevamos muchas semanas comentándola, desde que la comentamos como idea de inversión en esta semana de aquí. Bueno, desde que la comentamos no ha mirado atrás y ya la tenemos en 45,09 dólares. Ya le vamos sacando un 25% de rentabilidad en Visionario Bolsa y nueva semana que volvemos a sumar. Tuvimos la entrada en la rotura de estos máximos históricos, como siempre, entrada en nuevos máximos históricos. Como comentaba, de hecho, esta fue una empresa que comenté yo como idea de inversión, ya había subido mucho, ya había subido un 61% la semana que yo la comentaba. Sin embargo, cuando ves una empresa que ha subido mucho, el pensamiento principal general suele ser el de ya ha subido mucho, ¿por qué voy a invertir ahora? ¿No? Ahora como mucho me pongo en corto porque como ha subido ahora tiene que bajar y demás. Pero al final este es el pensamiento incorrecto. ¿Por qué? Porque si una empresa ha crecido mucho, ha subido mucho, perdón, solo quiere decir una cosa: hay muchísimo interés en ella, hay muchísimo, sobre todo con el volumen que tuvo, hay muchísimo dinero entrando en esta empresa, hay muchísima demanda y por contra no hay nada de oferta porque ha subido un 61%. Para que suba 61%, la demanda se tiene que estar comiendo a la oferta para tener un movimiento tan explosivo. ¿Qué pasa? Que si eso ha pasado esta semana, ¿por qué la semana que viene, aunque haya subido, iba a desaparecer esta demanda, ¿no? Y de repente iba a haber un montón de ofertas. Pues no, pues es un pensamiento lógico que obviamente no pasa, ¿no? No va a desaparecer la demanda de un día para otro y finalmente es lo que hemos visto. Tuvimos esa semana de continuación siguiente y desde entonces llevamos 1, 2, 3 y 4 semanas consecutivas sumando y sumando. Esta semana sumamos otro 4,52% y sigue haciéndolo genial Fastly. Un valor que, bueno, lo está haciendo muy bien, como siempre. Obviamente, si el valor comienza a tirar desde la entrada sin mirar atrás, es lo más positivo que te puedes encontrar. Y bueno, ya en cualquier momento, si decide comenzar a consolidar, sería algo también perfecto. Una consolidación ya de varias semanas, una consolidación más contundente, no como lo que hemos tenido en las últimas semanas, que sí que tuvimos alguna semana de, como estas dos, ¿no? Semanas de más bien de aceptación, semanas donde tuvimos 2 semanas seguidas el precio en un mismo rango. Sin embargo, como digo, lo que podemos comenzar a buscar es una consolidación ya más larga en el tiempo, una consolidación con una formación más grande, que al final también es muy positivo para comenzar a digerir todo el movimiento tan fuerte que hemos tenido. Por lo tanto, si comenzase a dibujar una consolidación, por ejemplo, en estos rangos que marco aquí, con varias semanas aceptando el precio, sería totalmente positivo porque, como comentaba antes, este tipo de consolidaciones solo sirven para aceptar el precio y eventualmente tirar a nuevos máximos históricos. Por lo tanto, Fastly haciéndolo genial. Como digo, las subidas nunca se seguirán produciendo de manera vertical, vendrán consolidaciones de por medio. Por lo tanto, si llega este momento de comenzar a consolidar, será perfecto. Y vamos ahora con el valor que traigo como idea de inversión esta semana, que es SVMK. SVMK, si nos sigue desde hace mucho tiempo, te sonará porque es un valor en el que hemos tenido ya en la mira muchísimas veces y ahora vuelve a ponerse con muy, muy buena pinta. De hecho, bueno, para poner un poquito en situación, de hecho, este es un valor en el que entramos justo antes de la bajada tan fuerte. Creo que llegamos a entrar, si no me equivoco. Bueno, básicamente entramos en la rotura de estos máximos históricos. Fijaos la vela tan buena que dejó aquí y posteriormente vino la bajada tan fuerte acompañando un poco al mercado, ¿no? Por todo esto de la crisis del coronavirus y demás, que hubo esa bajada tan fuerte, esa salida de capital tan rápida de los mercados.
y obviamente ese VMK acompañó. Era un valor que había roto muy bien, había hecho máximos históricos con muchísima fuerza, sin embargo, bueno, no fue el timing, justo pilló este momento y tuvimos que salirnos. Fijaos, salta el stop loss, asumimos una pequeña cantidad de pérdida, pero si no asumes esa cantidad de pérdida, llegas a estar perdiendo pues, un capital muy superior que no te puedes permitir. Siempre hay que tener una buena gestión del riesgo. Cualquier sistema que tengas deberás tener una gestión del riesgo aceptable, ¿no? Que te pueda... en el que cualquier escenario, sea bueno, sea malo, tengas un escenario positivo para tu cartera. Bueno, como comentaba, vamos un poquito a repasar los fundamentales para quien no la conozca, para quien no la recuerde, para quien sea nuevo en el canal. Estamos ante una empresa de 2,9 billones de dólares, 2.900 millones de dólares, que aunque parezca mucho dinero, como digo, es algo muy pequeñito en Wall Street. Tenemos unos fondos cada vez creciendo a más y más, 292 fondos posicionados en el último registro, lo cual son bastantes fondos posicionados y sobre todo a nivel facturación, a nivel ventas, que sería este apartado que tenemos aquí. Al final, como sabéis, la facturación para los visionarios, desde nuestro punto de vista, es el indicador real, el dato real que nos indica el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, si vemos que cada vez la empresa tiene un número de ventas superior o incluso una aceleración superior, pues obviamente nos indica que la empresa cada vez llega a más clientes o llega a vender cada vez más servicios, lo cual es muy positivo porque hará que la empresa crezca y por tanto sus acciones se revaloricen. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese VMK? Algo que veíamos desde el principio. Bueno, básicamente... si nos fijamos, los primeros trimestres que tenemos aquí en el registro de MarketSmith son de un 17% de crecimiento, 18%, 19%, 17%, lo cual está muy bien, sin embargo no llegan a ser datos muy explosivos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en este preciso momento? Que fue cuando nos empezamos a fijar, cuando subía un 17%. Bueno, básicamente los trimestres anteriores, de los cuales ahora no aparece el registro porque ha desaparecido, eran incluso inferiores. Lo que estábamos viendo es que había cada vez una aceleración mayor, y aunque no hubiera un número tan explosivo en este momento, cada vez la empresa no solo facturaba más, sino que la aceleración de este crecimiento era superior. Finalmente, esto se ha confirmado. Fijaos cómo de repente empezamos a ver más 20%, más 22%, más 24% y ya último trimestre más 29% de crecimiento. Es decir, estamos ante una empresa que no solo está creciendo en el último trimestre a un 30%, sino que cada vez va acelerando más. Si sigue con esta tendencia, pues obviamente seguirá con ese ritmo, ¿no? De acelerar cada vez más, haciendo cada vez las cosas mejor, y eso es algo muy positivo, algo que obviamente los visionarios vamos buscando en los valores que queremos tener en cartera. Por lo tanto, a nivel fundamental, SVMK haciéndolo muy bien. Y si nos vamos al técnico, tenemos en esta última formación una especie de bueno, ya teníamos un cap and handle enorme cuando entramos por última vez. Lo dibujo por aquí para quien no lo recuerde, que fue el que nos dio ese punto de entrada anterior. Sin embargo, ahora con esta nueva bajada lo que hemos visto es una nueva configuración de un cap and handle. Fijaos cómo tenemos esta bajada tan fuerte que tuvimos y finalmente acabó recuperando muy bien y dejando una consolidación en la zona alta. Un cap and handle con ese cap un poquito ya más vertical, sin embargo lo está haciendo muy bien. De hecho, vamos a verlo en gráfico diario para ver un poquito mejor qué es lo que se ha estado haciendo en estas últimas semanas, porque, como comentaba, tenemos esta bajada inicial, comienza la recuperación, tenemos esta especie de cap. El cap and handle es uno de los patrones más importantes seguramente para los visionarios, uno de los que más nos gustan. Uno de los que vemos incluso, si te has registrado los 4 vídeos gratuitos del curso que regalamos en visionariobolsa.com, lo habrás visto en el módulo de análisis técnico. Si no lo has visto aún, simplemente introduces visionariobolsa.com, pones tu nombre, tu email y te mandamos estos 4 vídeos de manera gratuita. Podrás aprender tanto fundamentales como técnico, cuáles son los factores que más tenemos en cuenta los visionarios, y como vemos aquí tenemos esta especie de cap y posteriormente dejamos esta consolidación muy cerquita de la zona alta, que además es cada vez más ceñida arriba. Y si bien no es exactamente los máximos históricos, porque fijaos como ya lo hemos roto y no hemos hecho máximos históricos, estamos muy cerquita de esos máximos históricos. ¿Qué es lo importante? Que ya hemos aceptado el precio en esta zona. Ya el valor ha aceptado que el nuevo precio está por encima de los $20, ha aceptado el movimiento de esa subida y además en la rotura que tuvimos de este patrón tuvimos un buen acompañamiento de volumen. Por lo tanto, llevamos ya unos días ahí a las puertas de esos máximos históricos. Esperamos que seguramente esta semana, con lo cerquita que estamos, sobre todo si el mercado acompaña, veremos esa rotura máximos históricos. Por lo tanto, esperaremos ver tanto buen price action, buen comportamiento del precio, que rompemos a máximos, que sigue tirando, que hay días de continuación, siempre es lo más positivo, y sobre todo que el volumen
vuelve a acompañar al tocar esos máximos históricos. Así que bueno, veremos qué tal lo va haciendo SVMK. La verdad es que tiene una pinta muy muy buena, incluso si nos vamos a gráfico mensual, en todos los gráficos tiene muy buena pinta. Si nos vamos a gráfico mensual, incluso vemos una especie de double bottom que tenemos aquí. El double bottom es otro patrón muy potente, un patrón que ya han presentado muchas empresas, como puede ser SE, la primera que se me ocurre. En el SML dejó un double bottom muy bueno. Y bueno, SVMK, como vemos, en cualquier temporalidad que veamos, tiene un patrón muy muy bueno. Por lo tanto, veremos qué tal lo hace SVMK en esta próxima semana, si rompe ya a máximos históricos esta semana, porque ahí estará nuestra orden, la orden de los visionarios, para entrar en esos máximos históricos y ver qué tal lo hace. Así que bueno, esto sería todo lo que quería comentar por el informe. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, puedes dejar tu me gusta, suscribirte si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo y comentar cualquier cosa. Te estaremos, como siempre, leyendo y respondiendo. Así que, por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.